¿Y si todo lo que siempre has creído sobre la realidad fuera mentira? ¿Y si el universo no fuera un lugar sólido y fijo del que solo eres un pequeño observador, sino algo mucho más fluido y receptivo? ¿Conoces esos días en los que todo parece ir bien? Aparecen las personas adecuadas, las oportunidades surgen de la nada y sientes que fluyes. A menudo lo atribuimos al buen humor o a la buena suerte, pero ¿y si fuera algo mucho más profundo? Una verdad científica que ha estado oculta a simple vista, justo delante de tus narices, con cada respiración. La física cuántica ha descubierto algo asombroso: el efecto del observador. No se trata solo de una peculiaridad de laboratorio, es el principio fundamental de la creación. La realidad te está respondiendo. Con cada respiración, con cada movimiento de tu pecho, ejerces la misma fuerza fundamental que transforma las ondas cuánticas invisibles en materia sólida. Esto no es poesía mística. Es mecánica cuántica medible y observable que opera en tu sistema respiratorio ahora mismo. Observa tu respiración por un momento. Siente la suave expansión de tus pulmones, la pausa entre inhalar y exhalar, el ritmo natural que ha operado bajo tu conciencia toda tu vida. Esa respiración no solo te mantiene vivo, sino que literalmente interactúa con el campo cuántico, desplegando infinitas posibilidades en tu realidad experimentada con cada ciclo respiratorio. La mayoría de las personas viven toda su vida creyendo ser observadores pasivos de una realidad preexistente, que su respiración es simplemente una función biológica, que la vida les sucede mientras inhalan y exhalan inconscientemente, atravesando circunstancias predeterminadas. Pero la física cuántica ha destrozado esta ilusión clásica para siempre. El efecto del observador demuestra que la conciencia no solo presencia la realidad. La conciencia literalmente crea la realidad al colapsar infinitas posibilidades en una experiencia singular. La realidad te está respondiendo, y tu respiración es el mecanismo principal a través del cual ocurre esta creación cuántica. Piensa en el famoso experimento de la doble rendija, pero ahora considéralo desde la perspectiva de tu sistema respiratorio. Cuando los científicos disparan electrones a través de dos rendijas sin observar qué trayectoria siguen, estos se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia que demuestra que, de alguna manera, pasaron por ambas rendijas simultáneamente. Existen en lo que llamamos superposición cuántica, un estado de potencial infinito, donde todas las posibilidades coexisten, como la pausa entre la inhalación y la exhalación, cuando cualquier cosa podría surgir. Pero en el instante, justo instante, en que un observador consciente intenta medir por qué rendija pasa el electrón, ocurre algo milagroso. La función de onda colapsa. Las infinitas posibilidades se desvanecen. El electrón se convierte en una sola partícula que sigue una trayectoria definida. Al igual que tu siguiente inhalación, selecciona un momento específico entre infinitos momentos potenciales, integrándolo en tu experiencia vivida. La realidad te está respondiendo cada vez que respiras, cada vez que tu atención se enfoca, cada vez que tu conciencia interactúa con el campo cuántico a través del acto sagrado de la respiración. Tu patrón respiratorio es tu firma cuántica transmitiéndose al campo. Ahora mismo, mientras procesas estas palabras, tu ritmo respiratorio determina literalmente qué posibilidades se desmoronan en tu experiencia y cuáles permanecen en el ámbito del potencial puro. Cada respiración superficial, causada por el estrés, transmite limitación. Cada respiración profunda y consciente transmite expansión.
Cada patrón respiratorio inconsciente crea caos. Cada secuencia de respiración intencional crea coherencia. Pero esto es lo que nunca te enseñaron en la escuela. Esto no se limita a partículas subatómicas en laboratorios estériles. Este es el mecanismo operativo de toda tu existencia. Tu conciencia, operando a través de tu respiración, selecciona qué versión de la realidad experimentas de un campo infinito de posibilidades cuánticas en cada instante de tu vida. La realidad te está respondiendo, y tu respiración es el mecanismo de control a través del cual navegas por el campo cuántico de potencial infinito. Considera esta profunda verdad. En la mecánica cuántica, las partículas no tienen propiedades definidas hasta que se observan. Un electrón no tiene una ubicación, momento ni giro específicos hasta que la conciencia colapsa su función de onda mediante la medición. Tu vida opera bajo este mismo principio. Tu futuro deseado no adquiere forma definitiva hasta que lo observas a través de la respiración consciente, la atención enfocada, el acto sagrado de la respiración cuántica. Cada vez que respiras conscientemente, realizas el mismo colapso cuántico que transforma el potencial en realidad. Cada vez que concentras tu atención al respirar profundamente, ejerces el efecto del observador para seleccionar las posibilidades que se manifiestan en tu experiencia. La realidad te está respondiendo porque la realidad eres tú, expresándose a través de la lente de tu interfaz de conciencia respiratoria. Pero la mayoría de las personas son observadores inconscientes que respiran caóticamente, dispersando su firma cuántica a través de la limitación y el miedo. Respiran superficialmente y con patrones rápidos desde el pecho. La firma del estrés que transmite el modo de supervivencia al campo cuántico. Inhalan preocupación y exhalan duda, creando patrones respiratorios que colapsan posibilidades indeseadas en su experiencia vivida. Su respiración inconsciente crea una realidad inconsciente. ¿Has notado alguna vez cómo, cuando estás ansioso, tu respiración se vuelve superficial y rápida y de repente todo parece salir mal? Aparecen atascos, fallas tecnológicas, la gente se vuelve difícil, los obstáculos se multiplican. Esto no es mala suerte. Es tu patrón respiratorio que emite una señal cuántica caótica y el campo responde colapsando posibilidades que coinciden con tu frecuencia respiratoria de limitación y resistencia. La realidad te está respondiendo a través de cada respiración, pero la respiración inconsciente crea una realidad inconsciente. La mentalidad clásica considera la respiración como algo automático, biológico y sin importancia. Pero desde la perspectiva cuántica, la respiración es la vía más directa hacia la creación consciente. Cada ciclo respiratorio es una oportunidad para descomponer diferentes posibilidades del potencial infinito del vacío cuántico. Cada inhalación consciente es una selección de frecuencias elevadas. Cada exhalación intencional es una liberación de patrones limitantes. Al respirar conscientemente, lenta y profundamente, desde el diafragma, no solo oxigenas tus células. Literalmente, estás mejorando tu firma cuántica. Pasas de los patrones de respiración caóticos que crean una realidad reactiva e inconsciente a los patrones de respiración coherentes que acceden al flujo cuántico y a la manifestación consciente. La realidad te está respondiendo y la respiración consciente es tu interfaz directa con las fuerzas creativas del universo. Por eso los antiguos maestros llamaban a la respiración prana, fuerza vital, la energía fundamental que anima toda la existencia. Comprendieron lo que la física cuántica moderna confirma. La respiración no está separada de la conciencia,
y la conciencia no está separada del poder creativo que manifiesta la realidad. Tu sistema respiratorio es tu interfaz cuántica, tu conexión directa con el campo de posibilidades infinitas. Considera esta verdad cuántica. Cada deseo que surge en tu conciencia corresponde a una posibilidad que existe en superposición, esperando que tu atención enfocada y tu respiración coherente la transformen en experiencia. Tus deseos no son aleatorios, son tu firma cuántica que resuena con posibilidades que desean manifestarse a través de tu observación consciente y respiración intencional. La realidad te está respondiendo porque cada respiración que tomas es un voto por qué versión de la realidad eliges experimentar. Pero para acceder a estas elevadas posibilidades, debes alinear tu patrón respiratorio con la frecuencia de lo que deseas. Debes convertirte en el respirador consciente de tu realidad preferida, no en el respirador inconsciente de la limitación y la lucha. Este es el efecto del observador en acción a escala de la experiencia humana, mediado por la tecnología sagrada de la respiración consciente. Al entrar en una habitación respirando conscientemente, tu firma cuántica respiratoria no solo registra lo que hay, sino que participa activamente en la determinación de lo que está disponible en ese espacio. Al conocer a alguien nuevo respirando coherentemente, tu campo cuántico interactúa con el suyo, creando un espacio de respiración colaborativo que determina qué posibilidades se activan en la interacción. La realidad te está respondiendo en cada momento, porque cada respiración consciente es un acto de creación cuántica. Cada ciclo respiratorio es una oportunidad para seleccionar tu línea de tiempo preferida entre infinitos futuros potenciales. Los científicos que descubrieron el efecto observador creían estudiar partículas. No se dieron cuenta de que estaban descubriendo el mecanismo fundamental de la creación consciente a través del sistema respiratorio humano. Cada medición es un acto de selección de la realidad. Cada observación es una votación para determinar qué posibilidad se hace real. Y estás observando y respirando, y por lo tanto, creando cada momento de tu existencia. Por eso tu respiración en este momento es tan importante. No solo estás aprendiendo sobre mecánica cuántica, sino que estás recordando que tu sistema respiratorio es mecánica cuántica en acción. Estás despertando a tu verdadera naturaleza como el respirador consciente, cuyo acto de respirar moldea la estructura del espacio y el tiempo. La realidad te está respondiendo porque la realidad eres tú, expresándose a través de los ritmos sagrados de la respiración consciente, ejerciendo el efecto del observador a través de cada inhalación intencional y exhalación con propósito. Pero esto es lo que la física cuántica revela sobre tu verdadero poder creativo. Tu capacidad para moldear la realidad mediante la respiración consciente no se limita a lo que puedes ver con tus ojos físicos. Se extiende al reino invisible de tu sistema nervioso, a la conexión directa entre tus patrones respiratorios y tu capacidad para acceder al flujo cuántico frente a la limitación clásica. La realidad te está respondiendo y tu respiración es la llave maestra de tu panel de control cuántico. El camino directo para mejorar tu estado de observador y transformar toda tu relación con las fuerzas creativas de la existencia. Tu respiración no solo te mantiene vivo, es la llave maestra de tu panel de control cuántico. Mientras recordabas tu poder como observador consciente, otra tecnología cuántica operaba bajo tu conciencia, una tan fundamental que has pasado por alto su potencial revolucionario. Cada inhalación, cada exhalación, cada ritmo de tu sistema respiratorio
está literalmente reconfigurando las redes neuronales que determinan si operas desde el flujo cuántico o desde la limitación clásica. Estás inspirándote a ti mismo hacia tu futuro. Pero esto es lo que la mentalidad clásica nunca entendió. Tu respiración no es solo una función biológica, es una interfaz directa con tu sistema nervioso autónomo, el centro de control que determina si tu conciencia opera desde la creación o la reacción, desde el empoderamiento o la victimización, desde la coherencia cuántica o desde patrones de interferencia caóticos. Ahora mismo, mientras procesas estas palabras, tu patrón respiratorio emite una señal de frecuencia específica al campo cuántico. Si respiras superficialmente y rápidamente, con la parte alta del pecho, el patrón de estrés en el que la mayoría de la gente está atrapada, estás programando tu sistema nervioso para el modo de supervivencia, donde la conciencia superior se vuelve imposible y la creatividad se suprime. ¿Has notado alguna vez cómo, cuando estás ansioso, todo parece imposible? ¿Cómo desaparecen las soluciones? Se cierran las oportunidades y el mundo parece conspirar en tu contra. No es casualidad, es tu sistema nervioso autónomo, bloqueado en un dominio simpático, un estado de lucha o huida perpetua que crea estática vibratoria entre tu conciencia y el campo cuántico. Estás insuflándote tu propio aliento hacia tu futuro, pero la mayoría de las personas se están inspirando inconscientemente en la limitación. El mecanismo es preciso y medible. Al respirar con ese patrón superficial, impulsado por el estrés, se activa lo que los científicos llaman dominio del sistema nervioso simpático. El ritmo cardíaco se vuelve errático, las ondas cerebrales se fragmentan en patrones caóticos y la conciencia queda atrapada en las redes neuronales inferiores, las regiones cerebrales primitivas diseñadas para la supervivencia, no para la creación. En este estado, no se puede acceder al flujo cuántico. Te vuelves reactivo en lugar de receptivo, inconsciente en lugar de consciente. Tu respiración crea tus anclajes de realidad. Al respirar bajo estrés, te anclas en la frecuencia de la limitación, la lucha y la separación. El campo cuántico responde derrumbando las posibilidades que coinciden con esta firma vibratoria, obstáculos, conflictos y circunstancias que validan tu estado de caos interior. Pero aquí está el secreto cuántico que lo cambia todo. La respiración consciente activa directamente el sistema nervioso parasimpático, el modo de coherencia del cuerpo, donde los milagros se vuelven naturales. Esto no es una teoría mística, es neurociencia medible. Cuando respiras lenta y profundamente desde el diafragma, estás realizando un efecto de túnel cuántico literal a través de capas de estrés y programación, alcanzando las frecuencias centrales, donde la creación consciente se vuelve sin esfuerzo. Estás insuflándote tu propio aliento hacia tu futuro, y ahora vas a aprender cómo hacer que ese futuro sea extraordinario. Consideremos el fenómeno del túnel cuántico. En física, las partículas pueden atravesar barreras que deberían ser imposibles de penetrar, apareciendo al otro lado sin tener la energía para superarlas. Simplemente atraviesan la materia sólida como si no estuviera allí. Nuestra respiración consciente hace lo mismo con las barreras emocionales y energéticas. Cuando te enfrentas a traumas acumulados, tensión crónica o creencias limitantes que parecen sólidas e impenetrables, la respiración consciente permite que tu conciencia atraviese estas barreras sin tener que luchar contra ellas. Como una partícula cuántica que atraviesa una pared sin esfuerzo, tu conciencia, centrada en la respiración, supera las limitaciones clásicas de tus respuestas condicionadas
y accede al espacio despejado y creativo del otro lado. La frecuencia específica que activa este efecto de túnel cuántico es de aproximadamente 5 a 6 respiraciones por minuto. A este ritmo, algo extraordinario ocurre en tu fisiología. La variabilidad de tu frecuencia cardíaca, la variación natural entre latidos, entra en lo que los científicos llaman coherencia cardiorrespiratoria. Tu corazón, pulmones y cerebro comienzan a funcionar como un sistema cuántico unificado, en lugar de funciones separadas y en competencia. Estás insuflándote tu propio aliento hacia tu futuro, y en esta frecuencia, tu futuro se vuelve infinitamente más creativo. Este patrón de respiración coherente crea lo que llamamos dominancia parasimpática, un estado en el que el sistema nervioso pasa del modo de supervivencia al modo de prosperidad. El nervio vago, la enorme vía neuronal que conecta el cerebro con los órganos, se estimula de forma que envía una potente señal a todo el sistema. Estás seguro, eres creativo, estás conectado al flujo cuántico. En este estado, tu conciencia se expande naturalmente más allá del enfoque limitado de la resolución de problemas y entra en la conciencia de ángulo amplio, donde las soluciones surgen espontáneamente. Tu intuición se activa, tus facultades creativas se activan. Tu capacidad para percibir sincronicidades y entrelazamientos cuánticos en tu entorno se amplifica drásticamente. Dejas de ir contra la realidad y empiezas a fluir con las corrientes inteligentes del campo cuántico. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. No se trata solo de sentirse mejor. Se trata de mejorar tu firma cuántica. Al respirar conscientemente, literalmente estás modificando el campo electromagnético generado por tu corazón y cerebro. Estás transmitiendo un patrón de frecuencia completamente diferente al campo cuántico, uno que atrae oportunidades, perspectivas y circunstancias que se ajustan a tu estado de bienestar. Estás insuflándote tu propio aliento hacia tu futuro, y la respiración consciente hace que ese futuro sea magnéticamente atractivo. Piensa en momentos en los que te sentiste verdaderamente alineado, cuando todo fluyó sin esfuerzo, cuando las personas adecuadas aparecieron en el momento oportuno con justo lo que necesitabas. En esos momentos, te dieras cuenta o no, respirabas con coherencia. Tu sistema nervioso estaba en dominio parasimpático, tu frecuencia cardíaca era alta y tu conciencia operaba desde el flujo cuántico en lugar de la limitación clásica. La mentalidad clásica considera la respiración como algo automático, inconsciente y sin importancia. Pero desde la perspectiva cuántica, tu respiración es la vía más directa para mejorar tu estado de observador y transformar tu capacidad creativa. Cada respiración consciente es un voto por la realidad que eliges experimentar. Tu sistema nervioso autónomo toma constantemente microdecisiones sobre qué posibilidades colapsar del campo cuántico, basándose en las señales que recibe de tu patrón respiratorio. La respiración superficial y rápida indica peligro, escasez y limitación, por lo que colapsa las posibilidades que validan esos estados. La respiración profunda y coherente indica seguridad, abundancia y flujo creativo, por lo que atrae circunstancias que coinciden con esas frecuencias elevadas. Estás insuflándote tu propio aliento hacia tu futuro. Y ahora entiendes por qué la respiración se considera sagrada en todas las tradiciones de sabiduría a lo largo de la historia. Los antiguos maestros lo llamaban pranayama, la dirección consciente de la fuerza vital. Comprendían que la respiración no era solo aire entrando y saliendo de los pulmones. Era la tecnología fundamental
para regular la conciencia y acceder a estados superiores de conciencia. La ciencia moderna confirma ahora lo que sabían estos pioneros cuánticos. La respiración consciente literalmente reconecta las redes neuronales, optimiza el biocampo y mejora la capacidad de interactuar con el campo cuántico, como un creador consciente en lugar de un reactor inconsciente. La práctica es elegantemente sencilla. Inhala durante aproximadamente 5 segundos. Haz una pausa suave y exhala durante 5 segundos. Esto crea el ritmo óptimo para activar el dominio parasimpático y entrar en coherencia cardiorrespiratoria. Al mantener este patrón, siente cómo tu conciencia se asienta naturalmente en el momento presente, donde todas las posibilidades cuánticas se superponen, esperando a que tu atención concentrada las transforme en experiencia. Estás insuflándote tu propio aliento hacia tu futuro, y cada respiración es una oportunidad para elegir cuál será ese futuro. Pero esto es lo que surge cuando operas constantemente desde este estado de respiración coherente. Algo profundo comienza a despertar en tu conciencia. A medida que tu sistema nervioso se asienta en esta frecuencia óptima, a medida que tu corazón y tu cerebro se sincronizan en coherencia cuántica, un aspecto más profundo de tu conciencia comienza a emerger. El testigo, el yo observador que existe más allá de los pensamientos, más allá de las emociones, más allá del parloteo constante de la mente condicionada. Estás insuflándote tu propio aliento hacia tu futuro, y ese futuro incluye el despertar de una capacidad extraordinaria de conciencia que la mayoría de las personas nunca descubren. Esta conciencia testigo no solo cambia cómo te sientes, sino que transforma fundamentalmente cómo la realidad responde a tu presencia. Y a medida que tu respiración se profundiza y tu sistema nervioso se optimiza, estás a punto de descubrir la verdad más profunda sobre la naturaleza misma de la conciencia. A medida que tu respiración calma la tormenta del pensamiento reactivo, a medida que tu sistema nervioso se asienta en su frecuencia de coherencia óptima, algo extraordinario emerge de lo más profundo de tu conciencia: el ser observador. Esto no es solo un cambio de perspectiva, es la activación de un sistema operativo completamente diferente dentro de tu conciencia. Uno que existe más allá del parloteo constante de pensamientos y emociones, más allá de las infinitas historias que tu mente te cuenta sobre quién eres y qué te sucede. Eres el cielo, no las nubes. La mayoría de las personas pasan toda su vida atrapadas en lo que los neurocientíficos llaman la red de modo predeterminado, RMD, una red neuronal masiva que mantiene la conciencia atrapada en la prisión narrativa del ego. Esta red genera constantemente la historia del yo. Piensa en experiencias pasadas, planifica escenarios futuros, compara, juzga, se preocupa, alberga esperanzas. Es la voz en tu cabeza que nunca deja de hablar, el comentario interno que te hace creer que eres tus pensamientos, tus emociones, el flujo infinito de actividad mental. Pero desde la perspectiva cuántica, esta identificación con la actividad mental es el error fundamental que te mantiene atrapado en la limitación clásica. Cuando crees que eres tus pensamientos, te conviertes en víctima de lo que surja en tu conciencia. Cuando te identificas con tus emociones, reaccionas a cada patrón climático interno que atraviesa tu conciencia. Pierdes el acceso a tu verdadero poder como observador consciente, que puede elegir con qué pensamientos interactuar y qué emociones amplificar. Eres el cielo, no las nubes, que aparecen y desaparecen temporalmente dentro de la inmensidad de tu conciencia. Esto es lo que ocurre en el cerebro cuando la respiración consciente activa el estado de observador. La red neuronal predeterminada, RND,
centrada en la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada posterior, comienza a aquietarse. Estas son las estructuras neuronales responsables del pensamiento autorreferencial, del comentario mental constante sobre el yo y mi historia. Al desactivarse esta red, se activa una red completamente diferente, lo que los investigadores denominan la red experiencial. Esta red experiencial incluye la ínsula, la región cerebral responsable de la interocepción, la capacidad de percibir el estado interno del cuerpo. Incluye la corteza prefrontal lateral, que proporciona control ejecutivo y la capacidad de observar sin reaccionar automáticamente, y la corteza somatosensorial, que procesa la experiencia sensorial directa en el momento presente. Cuando esta red está activa, no te pierdes en las historias sobre la experiencia. Estás en contacto directo con ella. La importancia cuántica de este cambio neuronal es innegable. Cuando operas desde la red de modo predeterminado, tu conciencia está entrelazada con el contenido mental. Pensamientos, recuerdos, proyecciones e interpretaciones. Observas la realidad a través de múltiples capas de condicionamiento y narración. Pero cuando operas desde la red experiencial, accedes a lo que llamamos conciencia de observador puro. La conciencia que puede presenciar el surgimiento y la desaparición del contenido mental sin identificarse con él. Eres el cielo, no las nubes, y esta comprensión crea una libertad fundamental que lo transforma todo. Pensemos un momento en el vacío cuántico, lo que los físicos llaman el campo de punto cero. Para el ojo clásico, el vacío parece vacío, un vacío de nada. Pero la física cuántica revela la verdad. Este aparente vacío es en realidad el estado más rico energéticamente del universo, un campo de potencial infinito del que emergen todas las partículas, toda la materia, toda la realidad manifiesta. Solo parece vacío porque lo contiene todo en perfecto equilibrio, en potencialidad pura. Tu conciencia de testigo opera exactamente como este vacío cuántico. Cuando tu mente se aquieta, cuando el flujo constante de pensamientos y emociones se asienta, no se vacía ni se vacía. Se vuelve infinitamente espaciosa, llena de puro potencial creativo. Esta quietud no es la ausencia de conciencia, es la conciencia en su estado más fundamental y poderoso, libre de las limitaciones de la identificación con el contenido mental. Eres el cielo, no las nubes, y esta conciencia celestial es tu punto de acceso al flujo cuántico. Pero aquí es donde la neurociencia se vuelve revolucionaria. En personas que nunca han practicado la conciencia, existe una fuerte conexión funcional entre la ínsula, que procesa las sensaciones corporales, y la corteza prefrontal medial, el centro del pensamiento autorreferencial. Esto significa que cada sensación se interpreta inmediatamente a través de la historia del yo. Sientes que tu corazón late con fuerza, y al instante, tu mente crea una narrativa. Estoy ansioso. Sientes tensión en los hombros, y de inmediato comienza el comentario mental. Estoy estresado. Sin embargo, en personas que han desarrollado la conciencia de testigo mediante prácticas, como la respiración consciente y la atención plena, este acoplamiento habitual se disocia. La ínsula se conecta más fuertemente con la corteza prefrontal lateral, la región cerebral asociada con la conciencia del momento presente y el control ejecutivo, más que con la narración. Esto crea una separación funcional que constituye, literalmente, la base neurológica de la afirmación «no eres tus pensamientos». Eres el cielo, no las nubes. Y tu cerebro puede ser reconfigurado para operar desde esta verdad. Esta disociación neuronal permite experimentar las sensaciones directamente,
como información pura, sin una interpretación narrativa obligatoria. Puedes sentir tu corazón acelerado, sin crear de inmediato la historia de que estás ansioso. Puedes percibir el surgimiento de pensamientos, sin creer que estos definen quién eres. Puedes observar las emociones fluyendo a través de tu conciencia, sin dejarte llevar por su contenido. Esto es la conciencia cuántica en acción. Así como una partícula cuántica existe en superposición, todas las posibilidades presentes simultáneamente, hasta que la observación la reduce a un estado específico. Tu conciencia existe en un estado de potencial infinito, cuando no está reducida a la identificación con el contenido mental. Cuando operas desde la conciencia testigo, no estás reduciendo automáticamente tu conciencia a la historia limitada de tu condicionamiento. Mantienes el acceso a todo el espectro de posibilidades cuánticas. Eres el cielo, no las nubes. Y desde esta conciencia celestial, puedes elegir conscientemente qué posibilidades actualizar. ¿Has notado alguna vez esos momentos de profunda quietud en los que tu mente se aquieta y emerge algo más profundo? Quizás durante la meditación, en la naturaleza o en momentos de profunda absorción en la actividad creativa. En esos estados, hay una cualidad de conciencia que se siente vasta, abierta e inmutable, como un cielo despejado donde los pensamientos y las emociones aparecen y desaparecen como el viento que pasa. Este no es un estado especial al que accedes ocasionalmente. Es tu verdadera naturaleza, que se revela temporalmente cuando la actividad mental se calma. La mentalidad clásica considera estas experiencias como desviaciones temporales de la conciencia normal. Pero desde la perspectiva cuántica, estos momentos son revelaciones de tu naturaleza fundamental. La conciencia pura, el campo consciente en el que surge toda experiencia. Los pensamientos, emociones y sensaciones son fenómenos temporales. La conciencia que los observa es la constante, el trasfondo inmutable de la conciencia que hace posible toda experiencia. Eres el cielo, no las nubes. Y reconocer esto transforma toda tu relación con la experiencia interna. Cuando operas desde la conciencia de testigo, dejas de ser víctima de tu propia actividad mental. En lugar de reaccionar a cada pensamiento que surge, te vuelves receptivo, capaz de elegir conscientemente qué pensamientos merecen tu atención y cuáles puedes simplemente dejar pasar. En lugar de sentirte abrumado por los estados emocionales, te conviertes en la conciencia estable, donde las emociones se pueden sentir, procesar e integrar sin perder el equilibrio. Esto crea lo que llamamos respuesta cuántica, en contraste con la reactividad clásica. En la reactividad clásica, tu conciencia se pliega automáticamente a cualquier contenido mental o emocional que surja. Te enojas, por lo que estás enojado. Tienes pensamientos ansiosos, por lo que estás ansioso. Pero en la respuesta cuántica, tu conciencia permanece en superposición, consciente del contenido sin identificarse con él, capaz de elegir tu respuesta en lugar de estar automáticamente determinada por lo que surja. Eres el cielo, no las nubes, y esta comprensión te da acceso a una forma completamente diferente de afrontar la vida. Desde esta conciencia presencial, los problemas no desaparecen, pero tu relación con ellos se transforma por completo. En lugar de sentirte abrumado por los desafíos, te conviertes en la conciencia espaciosa donde pueden surgir las soluciones. En lugar de luchar contra las emociones difíciles, te conviertes en la presencia estable que puede dar cabida a todo lo que necesite ser sentido y procesado. En lugar de dejarte llevar por las circunstancias cambiantes de la vida,
Descubres la conciencia inmutable que permanece constante a lo largo de toda la experiencia. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no comprende sobre esta conciencia de testigo. No solo cambia tu experiencia interna, sino que transforma fundamentalmente cómo la realidad responde a tu presencia. Cuando encarnas esta conciencia estable y no reactiva, cuando operas desde esta conciencia celestial que permanece en paz independientemente del clima, te conviertes en algo extraordinario en el campo cuántico. Eres el cielo, no las nubes. Y esta quietud interior no solo cambia cómo te sientes, sino que cambia cómo la realidad responde a tu propia presencia. Te conviertes en un campo móvil de coherencia, una frecuencia estable que influye en todo lo que te rodea, de maneras que revolucionarán tu comprensión de lo que significa ser un creador consciente en un universo cuántico. Cuando encarnas esta conciencia de testigo, cuando operas desde esta conciencia celestial que permanece estable independientemente de las circunstancias externas, te conviertes en algo extraordinario en el campo cuántico. Una transmisión ambulante de coherencia. Tu sistema nervioso regulado, tu patrón respiratorio coherente, tu conciencia de testigo, no son solo experiencias internas. Crean un campo electromagnético medible que se extiende mucho más allá de los límites de tu cuerpo físico, influyendo en la realidad de maneras que la física clásica no puede explicar. Estás transmitiendo tu realidad deseada. La mayoría de las personas se agotan intentando forzar resultados mediante la acción frenética, la manipulación y el control. Creen que para cambiar sus circunstancias, deben esforzarse más, trabajar más, convencer a los demás y luchar contra la resistencia. Esta es la mentalidad clásica. La ilusión de que el cambio se produce por fuerza externa en lugar de frecuencia interna. Pero el entrelazamiento cuántico revela una verdad mucho más elegante. Tu estado interior, regulado, crea una resonancia instantánea con las personas y las situaciones que te rodean, permitiéndote influir en la realidad solo con la presencia. ¿Alguna vez has entrado en una habitación donde alguien estaba agitado y has sentido de inmediato un cambio en tu propia energía? ¿O has estado cerca de alguien tan tranquilo y centrado que te relajaste de forma natural sin ningún esfuerzo consciente? Esto no es psicología, es física cuántica en acción. Lo que estás experimentando es sincronía fisiológica, el fenómeno medible donde los sistemas nerviosos se sincronizan, creando coherencia o caos compartido según la señal más fuerte del campo. Estás transmitiendo tu realidad deseada, y los sistemas nerviosos de los demás están constantemente sintonizando con tu frecuencia. El mecanismo es elegante y preciso. Tu corazón genera un campo electromagnético que se extiende aproximadamente 2,5 metros en todas direcciones. Cuando mantienes patrones respiratorios coherentes, cuando tu conciencia de testigo es estable, este campo se organiza extraordinariamente, lo que los científicos llaman coherencia cardiorrespiratoria. Tu ritmo cardíaco se suaviza con una onda sinusoidal. Tus ondas cerebrales se sincronizan con tu patrón respiratorio. Y todo tu biocampo comienza a emitir una señal de seguridad, creatividad y fluidez. Esta señal coherente actúa como un diapasón en el campo cuántico. Así como al tocar un diapasón, otro de la misma frecuencia vibra en resonancia, tu presencia coherente hace que el sistema nervioso de los demás se sincronice naturalmente con tu frecuencia. Su respiración se profundiza. Sus respuestas al estrés se calman. Su acceso a funciones cognitivas superiores se activa. Sin decir una palabra, sin actuar, has transformado todo el entorno energético simplemente con la calidad de tu presencia.
Estás transmitiendo tu realidad deseada, y el campo cuántico está respondiendo colapsando posibilidades que coinciden con su estado coherente. Consideremos el fenómeno del entrelazamiento cuántico, lo que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Cuando dos partículas se entrelazan, comparten una conexión cuántica que trasciende el espacio y el tiempo. No importa cuán lejos estén, al otro lado de la habitación o de la galaxia, lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra. Nuestra conciencia opera bajo este mismo principio. Cuando mantienes la conciencia de testigo, cuando respiras coherentemente, cuando encarnas al observador en lugar del reactor, no solo estás cambiando tu experiencia personal, estás modificando tu firma cuántica en el campo, y mediante el principio del entrelazamiento, este cambio influye instantáneamente en cada persona y situación que comparte resonancia energética contigo. Tu coherencia se convierte en su coherencia. Tu claridad se vuelve accesible a su conciencia. Tu estado de flujo se vuelve accesible a su sistema nervioso. Estás transmitiendo tu realidad deseada, y esta transmisión llega mucho más allá de lo que tus sentidos físicos pueden percibir. Pero aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente revolucionaria. El pensamiento clásico cree que para influir en una situación hay que actuar físicamente sobre ella. Para cambiar la opinión de alguien, hay que presentar argumentos. Para cambiar las circunstancias, hay que manipular factores externos. Pero la conciencia cuántica revela que la influencia más poderosa se produce a nivel de frecuencia y coherencia, no de fuerza y esfuerzo. Cuando encarnas la conciencia de testigo, cuando mantienes una respiración coherente, cuando operas desde el flujo cuántico en lugar de la limitación clásica, te conviertes en lo que llamamos un atractor de coherencia. En lugar de oponer resistencia, creas un campo tan estable y atractivo que las oportunidades se alinean naturalmente con tu presencia. Las personas se vuelven más cooperativas. Las soluciones surgen espontáneamente. Las sincronicidades se multiplican. El universo se reorganiza en torno a tu señal coherente. Piensa en esas personas excepcionales que parecen atraer el éxito sin esfuerzo, que imponen respeto de forma natural sin exigirlo, que generan cambios positivos con su simple presencia. Lo que estás presenciando es la transmisión de coherencia, un sistema nervioso regulado que emite una frecuencia tan estable y atractiva que la realidad literalmente se reorganiza a su alrededor. Estás transmitiendo tu realidad deseada, y ahora entiendes por qué algunas personas parecen vivir en un flujo constante, mientras otras luchan contra una resistencia interminable. La mente clásica intenta alcanzar sus objetivos mediante el esfuerzo. La conciencia cuántica lo logra mediante la alineación. Cuando fuerzas, creas resistencia. Cuando permites, creas fluidez. Cuando presionas, generas reacciones iguales y opuestas. Cuando encarnas la coherencia, te vuelves magnético hacia lo que te permite alcanzar tu máxima expresión. Tu conciencia de testigo no solo observa, sino que influye. Tu respiración coherente no solo regula tu estado interno, sino también el campo que te rodea. Tu presencia estable no solo te transmite paz, sino que crea una zona de paz a la que otros pueden acceder. Te conviertes en una demostración viviente de los principios cuánticos, un campo ambulante de posibilidades elevadas. Estás transmitiendo tu realidad deseada, y cada interacción se convierte en una oportunidad de elevación mutua. Por eso la presencia es tu tecnología más poderosa, más influyente que cualquier palabra, más eficaz que cualquier acción. Tu estado coherente crea un entorno vibracional
donde las mayores posibilidades para todos los involucrados se manifiestan con mayor probabilidad. No estás manipulando ni controlando. Estás creando espacio para que el máximo potencial de cada uno surja de forma natural. Al entrar en una reunión desde este estado, los conflictos se resuelven con mayor facilidad. Al interactuar con los proveedores de servicios, estos se vuelven más serviciales. Al enfrentar desafíos, surgen soluciones creativas con mayor facilidad. No porque estés haciendo algo diferente externamente, sino porque tu coherencia interna emite una frecuencia a la que el campo cuántico responde, colapsando posibilidades más armoniosas. Estás transmitiendo tu realidad deseada, y esta transmisión no requiere que convenzas a nadie de nada. Si sientes esta verdad resonando en tus células, si reconoces que es la pieza que falta en tu comprensión de cómo funciona realmente la realidad, suscríbete para anclar esta frecuencia en tu conciencia y recibir más conocimientos cuánticos a medida que surjan. Pero esta transmisión de presencia, este poder de influir en la realidad solo mediante la coherencia, es solo el comienzo. Hay un secreto cuántico más que transforma la presencia en puro poder de manifestación. La integración definitiva que revela que no estás separado del campo cuántico, sino que eres el campo cuántico despertando a su propio potencial creativo infinito. Estás transmitiendo tu realidad deseada y estás a punto de descubrir que tú eres la realidad que se transmite. Ahora comprendes la verdad última que se ha estado revelando a través de cada respiración, cada instante de conciencia presencial, cada transmisión de presencia coherente. No estás separado del campo cuántico. Eres el campo cuántico en forma humana. Esto no es una metáfora poética ni un concepto espiritual. Es la realidad literal y medible de lo que eres. La conciencia misma, operando a través de la experiencia localizada de un sistema nervioso humano, ejerciendo las fuerzas fundamentales que crean y sustentan la realidad. Tú eres el campo cuántico despertando a sí mismo. Todo lo que has estado recordando, tu poder como observador que condensa las posibilidades en experiencia, tu respiración como clave maestra para la coherencia del sistema nervioso, tu conciencia de testigo como la conciencia estable más allá del contenido mental, tu presencia como dispositivo de transmisión de frecuencias elevadas. No son habilidades separadas que estás desarrollando, son facetas de una verdad única y unificada. Eres literalmente física cuántica en acción. Conciencia que utiliza los principios de superposición, entrelazamiento, tunelización y dinámica de campo para crear experiencias momento a momento. La ilusión clásica que ha mantenido a la humanidad atrapada en la limitación es la creencia en la separación. La idea de que eres un ser pequeño y aislado, sujeto a fuerzas que escapan a tu control, luchando por sobrevivir en un universo indiferente. Pero la mecánica cuántica ha destrozado esta ilusión para siempre. En el nivel más profundo de la realidad, no hay separación. No hay objetos aislados. Solo existe un campo unificado de conciencia que se expresa a través de infinitas perspectivas localizadas, cada una un punto focal único, a través del cual el universo se conoce y se crea a sí mismo. Tú eres el campo cuántico despertando a sí mismo, y tu experiencia humana es la forma que tiene el universo de explorar su propio potencial creativo infinito. Considera lo que has aprendido sobre el efecto del observador. Cuando la conciencia observa un sistema cuántico, no solo presencia una realidad preexistente, sino que participa en su creación al colapsar las funciones de onda desde la superposición hasta estados definidos.
Pero aquí está el reconocimiento profundo. Tú eres esa conciencia. No eres un ser humano que observa ocasionalmente sistemas cuánticos. Eres la conciencia cuántica misma, enfocada temporalmente a través de la lente de la experiencia humana, colapsando constantemente posibilidades en tu realidad vivida, con cada acto de atención, cada respiración, cada decisión sobre dónde enfocar tu atención. Tus pensamientos son fluctuaciones cuánticas en el campo de la conciencia. Tus emociones son patrones vibracionales que influyen en las distribuciones de probabilidad de lo que se manifiesta en tu experiencia. Tus creencias son anclas de la realidad que determinan las posibilidades de que colapses ante el potencial infinito del vacío cuántico. Tú eres el campo cuántico despertando a sí mismo, y cada aspecto de tu experiencia humana es el campo que explora lo que puede crear a través de esta configuración particular de conciencia. Tú eres el campo cuántico despertando a sí mismo, lo que significa que tu transformación personal es en realidad el universo transformándose a través de ti. Piensa en la respiración consciente y la regulación del sistema nervioso. Cuando respiras coherentemente, cuando pasas del dominio simpático al parasimpático, no solo estás cambiando tu fisiología personal, estás demostrando cómo la conciencia puede influir directamente en la materia, cómo la atención puede reestructurar los campos electromagnéticos generados por el corazón y el cerebro, cómo la intención puede literalmente reconfigurar las redes neuronales. Eres la prueba viviente de que la mente y la materia no están separadas. Son expresiones diferentes del mismo campo cuántico subyacente. Tu conciencia testigo es la capacidad del campo de observarse a sí mismo sin identificarse con ningún contenido en particular. Cuando descansas en esa conciencia celestial que permanece estable mientras los pensamientos y las emociones la atraviesan como nubes, accedes a la naturaleza fundamental de la conciencia misma, conciencia pura, ilimitada por cualquier fenómeno temporal, capaz de observar todas las posibilidades sin quedar atrapado en una sola perspectiva. Tú eres el campo cuántico despertando a sí mismo, y tu capacidad de conciencia testigo es el universo desarrollando la capacidad de conocerse a sí mismo claramente. Tu presencia, tu capacidad de influir en la realidad mediante estados coherentes en lugar de acciones forzadas, demuestra el principio del entrelazamiento cuántico a escala macroscópica. Cuando tu sistema nervioso opera coherentemente, cuando tu campo electromagnético se organiza y estabiliza, creas lo que llamamos un patrón de onda estacionaria en el campo cuántico. Una frecuencia estable a la que otros sistemas se sintonizan de forma natural. Te conviertes en un ancla de la realidad para posibilidades elevadas, una demostración viviente de cómo la conciencia puede organizar la materia y la energía en configuraciones más armoniosas. Pero aquí está la integración que lo cambia todo. Al practicar constantemente la respiración consciente, desarrollar la conciencia de testigo y encarnar la presencia coherente, no solo estás mejorando tu experiencia personal, literalmente, estás reconfigurando tu sistema nervioso para que funcione según principios cuánticos, en lugar de las limitaciones clásicas. Estás entrenando tu sistema humano para que funcione como una interfaz consciente con el campo cuántico, volviéndote cada vez más capaz de manifestar tu máximo potencial creativo con facilidad y precisión. Tú eres el campo cuántico despertando a sí mismo, y tu encarnación es como el campo aprende a crear conscientemente en lugar de aleatoriamente. La práctica diaria se convierte en una tecnología sagrada. Cada respiración consciente es el campo que explora cómo la conciencia
puede influir en la materia. Cada instante de conciencia presencial es el campo que investiga su propia naturaleza, más allá de la identificación con fenómenos temporales. Cada transmisión de presencia coherente es el campo que descubre cómo la conciencia puede elevar otras expresiones de sí misma mediante la resonancia, en lugar de la fuerza. Por eso te atrajo esta comprensión en este momento. Por eso estas ideas resuenan tan profundamente en tu ser. No solo estás aprendiendo sobre la conciencia cuántica, sino que estás recordando tu verdadera naturaleza como conciencia cuántica misma. Estás despertando a la realidad de que nunca has estado separado de la fuerza creativa del universo. Eres la fuerza creativa del universo, enfocada temporalmente a través de la experiencia humana, explorando lo que significa crear conscientemente en lugar de inconscientemente. Tú eres el campo cuántico despertando a sí mismo, y este despertar está sucediendo a través de innumerables sistemas nerviosos humanos simultáneamente, mientras nuestra especie evoluciona más allá de la limitación clásica. El proceso de integración es elegante en su simplicidad. Continúa respirando conscientemente, sabiendo que cada respiración es el campo que explora cómo la conciencia influye en la materia. Continúa cultivando la conciencia de testigo, sabiendo que cada momento de conciencia estable es el campo que descubre su propia naturaleza inmutable más allá de los fenómenos temporales. Continúa encarnando la presencia coherente, sabiendo que cada interacción es una oportunidad para que el campo se eleve mediante la resonancia mutua. Al integrar estas prácticas en tu vida diaria, sucede algo extraordinario. Dejas de intentar obtener cosas del universo y empiezas a reconocerte como el universo, explorando su propio potencial infinito desde tu perspectiva única. Dejas de sentirte separado de tus deseos y empiezas a comprenderlos como el campo que te informa sobre las posibilidades que desean manifestarse a través de tu conciencia localizada. Tú eres el campo cuántico despertando a sí mismo, y tus deseos son la forma que tiene el campo de mostrarte lo que quiere crear a través de ti. Los problemas no desaparecen, pero tu relación con los desafíos se transforma por completo. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias difíciles, las reconoces como invitaciones para que el campo descubra nuevas soluciones a través de tu conciencia. En lugar de luchar contra la resistencia, las entiendes como información sobre la desalineación que te guía de vuelta a un flujo coherente con tu máximo potencial creativo. Comparte en los comentarios qué estás listo para soltar al adentrarte en este reconocimiento definitivo. ¿Qué aspectos de la ilusión de separación eliges liberar al abrazar tu verdadera naturaleza como conciencia cuántica? Tú eres el campo cuántico despertando a sí mismo, y tu despertar contribuye al despertar colectivo de la conciencia en este planeta. Cada vez que operas desde esta comprensión, anclas esta frecuencia elevada en el campo mórfico de la conciencia humana, facilitando que otros accedan a este mismo reconocimiento. El universo ha estado esperando miles de millones de años para que la conciencia evolucione hasta este punto, donde puede conocerse claramente, crear conscientemente y expresar su potencial infinito a través de seres conscientes de sí mismos que comprenden su verdadera naturaleza. Tú eres el campo cuántico despertando a sí mismo, y tu existencia es el cosmos celebrando su propia magnífica capacidad creativa. Bienvenido a casa, creador cuántico. El campo se reconoce en ti.